Parte 1. La niña del espejo que imitaba demasiado bien. Desde pequeña, Clara odiaba estar sola. Pero lo que más temía era estar sola frente al espejo. Había algo en su reflejo que no le gustaba. No era el miedo típico de los niños. Era algo más profundo, más antiguo. Su madre decía que era imaginación, que los espejos no hacen nada más que reflejar, pero Clara sabía que eso no era verdad. Una noche, al cepillarse los dientes, notó algo extraño. Su reflejo se movía con un leve retraso. Un segundo de diferencia. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. De Ixoca era escoba. O reflexo now. Su corazón dio un salto. Miró fijamente al espejo. Y en ese instante, el reflejo sonrió. Pero Clara no lo había hecho. Reflejo que aterra a Clara. El reflejo no era ella. Clara retrocedió lentamente, sin apartar los ojos del espejo. Su reflejo también retrocedió, pero no con los mismos movimientos. Era como si imitara en lugar de reflejar. Corrió a llamar a su madre. Cuando volvió con ella al baño, el espejo estaba normal. Solo un reflejo. Solo Clara. «Estás cansada», dijo su madre. «Dormirás mejor esta noche». Pero Clara no durmió. Pasó horas mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa. A las 3:33 de la madrugada, algo hizo clic en su cabeza. Un ruido familiar. El sonido del espejo del baño. Abriéndose. Clara se levantó. Avanzó descalza por el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era más densa que en el resto de la casa. Y entonces, una voz muy suave la llamó por su nombre. Clara. Pero no venía del baño. Venía de dentro del espejo. No estás solo aquí. No estás solo. Las luces del pasillo parpadeaban, proyectando sombras que se alargaban como si quisieran alcanzarlo. Mateo bajó las escaleras, sintiendo cada peldaño como una amenaza. El silencio del edificio era tan profundo que podía oír su propia respiración entrecortada. Cuando llegó al primer piso, la puerta del apartamento 1B estaba entreabierta. Nadie vivía allí desde hacía meses. Se detuvo frente a ella, dudando. Y entonces, de nuevo, lo escuchó. ¿Por qué lo miraste? La voz surgió del interior. Era baja, ronca. Y demasiado cerca. Mateo retrocedió un paso, pero la puerta se abrió del todo con un chirrido lento y pesado. La oscuridad más densa lo invitaba a entrar. Intentó resistirse, pero su cuerpo no obedecía. Un paso. Luego otro. El apartamento estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero en el suelo había huellas. No de zapatos. Eran marcas extrañas, alargadas, como si alguien hubiese arrastrado algo. O a alguien. El sonido de un susurro recorrió el pasillo. Mateo se giró rápidamente. Nada. No estás solo. Esta vez, la voz vino de su oído izquierdo. Se giró de golpe. Nadie. Pero el aire se volvió más frío. Un frío antinatural, que le calaba los huesos. Caminó hacia el salón. El televisor, desconectado, se encendió solo. En la pantalla, una imagen borrosa. Pero poco a poco se hizo más clara. Era él. Mateo. Grabado desde atrás. En tiempo real. En la imagen, una figura oscura estaba justo detrás de él. Giró sobre sus talones, aterrorizado. Pero no había nadie allí. «Basta», gritó, con voz quebrada. La pantalla del televisor se apagó. El silencio volvió, pero con él. Una sensación aún más pesada. Como si el aire se espesara. Mateo salió corriendo del apartamento 1B. Subió los escalones de 2 en 2, sin mirar atrás. Cuando llegó a su puerta, notó que estaba abierta. Juraría haberla cerrado con llave. Entró lentamente. El departamento estaba en penumbra. Todo parecía igual. Hasta que vio que su teléfono estaba en el suelo, encendido, con una nota escrita en la pantalla. «No puedes escapar». Entonces, todas las luces se apagaron. El silencio fue total. Hasta que, algo respiró detrás de él. Oscuridad acechante, ¿quién está? La cosa en la oscuridad. Mateo se quedó inmóvil. El aliento detrás de él era real. Frío. Lento. Como si algo no humano respirara en su nuca. Giró con un movimiento desesperado. Pero, otra vez, nada. «¿Quién eres?», susurró al vacío. No hubo respuesta. Solo el sonido suave de pasos. Pero no eran suyos. Venían del pasillo. El corazón de Mateo latía con fuerza, como si quisiera huir de su pecho. Caminó con cuidado hacia la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Al empujarla, escuchó un leve crujido. Y entonces, la vio.
Una figura negra, sin rostro, parada en la esquina del cuarto. No tenía ojos, ni boca, pero aún así, lo miraba. Y luego habló. Te vi mirar. Mateo dio un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe tras él. La figura comenzó a avanzar. No caminaba, flotaba. Las paredes del dormitorio comenzaron a cambiar. Se agrietaban, y de las grietas salían dedos. Largos, pálidos. Como si el edificio quisiera atraparlo. Mateo gritó. Retrocedió hasta chocar con la ventana. Estaba sellada. No podía abrirla. Golpeó el cristal, pero ni siquiera vibró. Como si estuviera atrapado en una jaula de pesadilla. La figura se detuvo a unos centímetros de su rostro. Un susurro brotó del aire. No es a ti a quien quiero. Entonces, todo se detuvo. Oscuridad total. Silencio absoluto. Mateo se encontró solo, sentado en su cama. Todo parecía un sueño. Miró el reloj, las 3:33 am. La puerta estaba abierta. La ventana, cerrada como siempre. Se levantó con el cuerpo temblando. Caminó hasta el baño para lavarse el rostro. Encendió la luz. Y ahí, en el espejo, estaba ella. La figura. Dentro del espejo. Sus manos negras se apoyaban en el cristal, intentando salir. Mateo retrocedió. Cerró los ojos. Los abrió. El espejo estaba normal. Pero en el borde inferior, escrito con algo oscuro como tinta, o sangre, aparecía una frase. Pronto estaré contigo. Corrió a la sala. Encendió todas las luces. Se sentó en el sofá. No sabía si estaba volviéndose loco, o si algo realmente lo estaba siguiendo. Entonces, su teléfono vibró. Una notificación. Un video. Era él, durmiendo. Grabado desde el techo. Y en una esquina, se movía algo. Mateo dejó caer el celular. El terror lo paralizaba. Pero dentro de él, sabía una cosa. Eso no había terminado. Nunca estuviste solo. Nunca estuviste solo. Mateo no podía respirar bien. El video seguía en el suelo, la pantalla parpadeando. No recordaba haber instalado ninguna cámara en su habitación, y mucho menos en el techo. Pero ahí estaba. El video mostraba cómo dormía, y esa cosa moviéndose en las sombras, lentamente, como si esperara el momento perfecto. Mateo se levantó tambaleándose. Tenía que salir. Esa casa ya no era segura. Corrió hacia la puerta principal, cerrada con llave. Intentó usar la suya. Se rompió dentro de la cerradura. Fue hacia una ventana. Todas estaban selladas, como si nunca se hubieran abierto. Desesperado, agarró una silla y trató de romper el vidrio. Pero la silla se hizo pedazos, como si hubiera golpeado una pared de concreto. Detrás de él, un susurro. ¿A dónde crees que vas, Mateo? Se dio la vuelta lentamente. La figura estaba en el pasillo. Ahora tenía ojos. Negros. Profundos. Como si fueran pozos sin fondo. Siempre estuve aquí. Fuiste tú quien me vio primero. Mateo cayó de rodillas. Se tapó los oídos. Empezó a rezar, a gritar, a rogar que todo fuera una pesadilla. Pero todo a su alrededor comenzó a derretirse. Las paredes goteaban. Los muebles se deformaban. La realidad se deshacía como cera caliente. Corrió al baño. Se miró en el espejo. Y vio dos versiones de sí mismo. Una lloraba. La otra sonreía, con los ojos negros. La figura hablaba ahora con su voz. Yo soy tú. Soy lo que ocultaste. Lo que negaste. Y ahora, estamos completos. Mateo intentó gritar, pero su boca ya no se abría. Intentó correr, pero sus piernas se hundían en el suelo, como si pisara barro espeso. La figura tocó su frente. Y todo se volvió oscuro. Horas después, o tal vez días, los vecinos notaron el silencio. Llamaron a la policía. Forzaron la puerta. La casa estaba vacía. Sin muebles. Sin rastros de vida. Como si nadie hubiera vivido allí por años. Pero en una de las paredes del dormitorio, escrito en letras oscuras, había un mensaje. Mateo ya no está. Pero yo sigo aquí. Dicen que, a veces, quien pasa frente a la casa por la noche ve luces encendidas. O escucha una respiración justo detrás de la nuca. Otros dicen que, si miras el video de Mateo, que misteriosamente apareció en internet, la figura puede verte a ti también. Porque el error de Mateo fue mirar demasiado tiempo. Y ahora, es tu turno. Fin.